Muy buenas noches a cada uno de aquellos que en diferentes partes de esta ciudad de Dallas, o tal vez en el estado de Texas, o tal vez aún en otras naciones, han podido durante estos días sintonizarse a esta serie que hemos titulado Un Pueblo Escogido. Como el hermano mencionaba, hemos llegado al fin de la semana o de la media semana. Comenzamos el viernes en la noche y nos hemos extendido hasta el miércoles de noche. Y esperamos que las presentaciones hechas hayan sido bíblicas, hayan sido hechas basadas en el espíritu de profecía, hayamos podido unir toda esta información y no tan solo llevarla a nuestras mentes, lo cual es importante tenerlas allí, sobre todo a nuestros corazones para ponerla en práctica en nuestras vidas y por supuesto también compartirla con otras personas. Le agradezco al Señor que por tercera vez me ha permitido venir a esta iglesia para compartir con los hermanos la palabra del Señor, esperando que a través de este servidor el Señor haya bendecido a muchas personas. También le agradezco al pastor Orlando Enamorado, a aquellos que le apoyan en la junta directiva, para que el Señor continúe dirigiéndoles, usándoles de alguna forma cada vez más poderosa, más impactante y más abarcante. También a la familia que hay de este hogar donde con tanto cariño siempre han abierto sus puertas, me han hospedado, me han atendido de una forma excelente, que el Señor les pueda pagar a ellos mucho mejor que lo que este servidor pudiera pagarles a ellos. También quiero agradecerle a Eliseo. Ustedes no lo ven, pero está detrás de las cámaras. Dirige el volumen, dirige las cámaras, dirige la transmisión. Sin él no fuera posible hacer las transmisiones. Así que aunque no ven su cara o no ven su persona, gracias a Dios por este joven que ha dedicado este talento que tiene para que pueda ser usado también para la gloria y la honra de Dios. Agradezco también a la familia Reyes por su invitación hoy. Fuimos a un lugar donde comimos una deliciosa comida china vegetariana y gracias a ellos por esa invitación fue muy bien aprovechada. Antes de ir al estudio de esta noche, quiero compartir con ustedes un pequeño detalle. Hoy día, la gran parte del mundo cristiano celebra lo que ellos llaman el miércoles de ceniza. Pero les hago en esta noche una pregunta. Es más, les lanzo un desafío. ¿Dónde usted puede encontrar esa costumbre, esa práctica, ese evento en las Sagradas Escrituras? Porque el cristiano toma lo que está en la palabra de Dios y lo aplica a su vida. Y descarta todo aquello que no está en armonía con la palabra del Señor. Esta costumbre es una de las costumbres más antiguas del mundo pagano. Nos dice la historia que Nimrod fue el gran primer rebelde que hubo delante del Señor y quiso establecer un nuevo orden mundial. Aquel hombre, su esposa Semiramis, tuvieron un hijo. Interesante, nace un 25 de diciembre. Y este hijo se llamó Tamuz o Talmuz. Hay dos formas de pronunciar su nombre. Y a la edad de 32 años, este joven muere en una cacería de jabalíes. Y al morir, ahora, Semiramis, su madre, que todavía continúa con vida, aunque ya su padre había fallecido, ustedes saben que Nimrod más tarde se convierte en el dios Sol y Semiramis se convierte en la diosa Luna. Así que este hijo, dice ella, que había muerto, ella lo iba a resucitar en 40 días. Y por eso vemos hoy día la famosa cuarentena. Y comienza con el miércoles de ceniza. Los sacerdotes paganos de aquel entonces en Babilonia tomaban ceniza y le ponían una T en la frente de la gente. Hoy día dicen que es la señal de la cruz, pero es la T en honor a aquellos que endechaban a Tamuz o Talmuz. Al morir este joven, ahora se comienza con esta tradición de conmemorar la muerte de Tamuz y 40 días más tarde, lo cual nos llevaría el domingo de resurrección y no tiene que ver con Jesús, tiene que ver con Tamuz. Ahora sería resucitado. Así que tenemos una idea de esta tradición pagana y como cristianos realmente no debiéramos participar de ella, al contrario, debiéramos ayudar a otros a entender sus orígenes para que ellos también puedan descartarlo.
Muy bien, vamos a estudiar en esta noche y les voy a decir de antemano, es un estudio que necesita su atención. Vamos a ir profundo. No es un estudio que comúnmente se tiene. Vamos a profundizar esta noche y si usted no sigue el hilo de la predicación y del tema o de la temática, posiblemente no va a poder entender todo en forma completa. Así que le animo a que tome su Biblia en primer lugar, quizás un cuaderno, una hoja y pueda escribir, tomar notas, citas, etcétera, etcétera, y después usted pueda continuar con el estudio que en esta noche vamos a tener. Y lo hemos titulado Perfeccionados en Él, en referencia a nuestro Salvador. Les invito a aquellos que puedan que me acompañen de rodillas para tener la oración de inicio. Amoroso Padre Celestial, te agradecemos por este momento donde podemos venir como pueblo tuyo a estudiar, a escudriñar tu palabra, a estudiar un tema que necesitamos comprender no tan solo la teoría de él, lo cual es importante, mucho más la práctica de este tema. Este tema es el centro del plan de salvación y cumplirá el objetivo final que Dios tiene para su pueblo. Ayúdanos a estar atentos, a prestar atención, a no estar distraídos, a no permitir que otras cosas absorban nuestra atención o nos desvíen o nos dé sueño. Que tu Espíritu pueda en esta noche ser el maestro y llevarnos y conducirnos a toda la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Éxodo. Libro de Éxodo capítulo 25. Y vamos a leer los versículos 8 y 9. Éxodo 25, 8 y 9 dice lo siguiente. Y me hagan un santuario. Aquí está hablando Dios a Moisés, dando la instrucción para él y para el pueblo. Para que yo habite entre ellos. Así que el objetivo principal de santuario es que Dios quería morar en medio de su pueblo. Versículo 9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Así que lo que hace Dios es mostrarle el santuario celestial, que es el original, y ahora le pide a Moisés que haga una copia muy pequeña de lo que él había contemplado y de las dimensiones, más los materiales, más todas las otras indicaciones que Dios le dio al pueblo. Note, Dios le da todos los detalles en cuanto a la construcción del tabernáculo. Los tamaños, las medidas, el material, todo lo necesario para que ellos simplemente siguieran las instrucciones dadas, tomadas del santuario celestial. No tan solo eso, sino que le dio al pueblo también el material para la construcción. Antes que el pueblo saliese de Egipto, ahora Dios le dice al pueblo, díganle a sus vecinos egipcios, para los cuales ustedes han trabajado al menos por 100 años, que por favor le den de sus pertenencias de valor, porque las vamos a usar en la edificación del santuario. Así que así tuvieron oro, tuvieron plata, tuvieron bronces, tuvieron metales, tuvieron telas, tuvieron cueros o pieles y tuvieron todo el material. Dios hace provisión completa y total para que su pueblo haga lo que Él desea que ellos hagan. Eso es hermoso saber, porque el Señor nunca nos pide nada sin que Él provea los medios y las formas y aún nos dé el método de cómo hacerlo. Todo lo que tenemos que hacer nosotros es en obediencia, porque lo amamos a Él, seguir sus instrucciones. Así que vemos la indicación que Dios le dio a Moisés. Vamos a leer en el libro de Hebreos, capítulo 8. Libro de Hebreos, capítulo 8. Vamos a comenzar con el versículo 1 y después leeremos el versículo 2. Así que la suma de lo que hemos dicho es, está escribiendo el apóstol Pablo bajo inspiración, dice, tenemos
tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Así que el apóstol Pablo nos dice otra vez, hay un santuario en los cielos. Ese santuario es el santuario celestial. Ahora no está haciendo referencia al santuario terrenal, que era una copia de aquel santuario celestial. Dice, y allí en los cielos tenemos un sumo sacerdote, y este sumo sacerdote está sentado a la diestra del trono de la majestad del cielo. Verso 2. Ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Cuando Jesús asciende a los cielos después de su muerte y resurrección, ¿dónde entró Jesús en el santuario celestial? La respuesta es, entró al lugar santo. Y allí estuvo desde el año 31 hasta el año 1844, hasta el otoño del año 1844. Así que estuvo allí 1813 años oficiando como sumo sacerdote en el lugar santo. ¿Qué evento tomó lugar ahora el día 22 de octubre del año 1844? Jesús como sumo sacerdote pasa del lugar santo y comienza su ministerio, su oficio como sumo sacerdote en el lugar santísimo. ¿Qué evento tomó lugar en la tierra? Debía haber sido un día de gozo, pero realmente fue un día de chasco. Realmente después de ese chasco vino un gran zarandeo. 50,000 personas estaban esperando el regreso de Jesús en esa ocasión. La gran mayoría apostató de la fe. Otros regresaron a sus iglesias antes y simplemente ahora se burlaban y se reían de aquellos que continuaban perseverando en la idea de que Jesús regresaría. Fue un día de tristeza, hubo divisiones, hubo fragmentación. Sin embargo, de ese gran caos, de ese gran chasco, el Señor levantó un movimiento con un destino especial al final de la historia humana. Y le dice a este pueblo, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 10, versículo 10. Vamos a ver qué dice el Señor a este pueblo. Podamos entender. Dice lo siguiente, y tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y en mi boca fue dulce como la miel. Aquí está hablando la experiencia del movimiento milerista o adventista. Esperaban el regreso de Jesús y pensaban ellos que ese 22 de octubre del año 1844 Jesús regresaría, y ese mensaje fue dulce como la miel en la boca de ellos. Claramente aquí lo está profetizando el profeta Juan. Y cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Así que ahí vino el chasco. El mensaje fue como miel a su boca, pero en su vientre realmente fue amargo y triste la experiencia que ellos iban a pasar. Vamos a leer el versículo 11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez ante muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. Es decir, que vas a pasar el chasco de lo dulce a lo amargo. Pero una vez que pases por esa experiencia del chasco, el movimiento, el grupito que quede fiel, leal al Señor y continúe escudriñando su Biblia y dándose cuenta que hay un mensaje profético muy importante para este tiempo, dice, necesitan ustedes proclamarlo. Y ahora les dice a ellos, más luz va a ser revelada. Más luz va a ser revelada. ¿Qué luz iba a ser? Vamos a seguir nuestra lectura. Vamos al capítulo 11 de Apocalipsis. Vamos a leer el versículo 1. No olvide, los capítulos y los versículos no fueron inspirados. En el siglo XI hay un obispo que dividió la Biblia en capítulos para hacer más fácil su estudio, y con el paso del tiempo ahora se dividieron en versículos para aún hacer más fácil el estudio, pero no son inspirados. Los primeros 2 versículos del capítulo 11 realmente pertenecen al capítulo 10. ¿Qué dice el capítulo 11, verso 1?
y me fue dada una caña semejante a una vara. Y el ángel se puso en pie delante, diciendo, levántate, mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Así que el mensaje profético que ese pueblo iba a tener al final de la historia humana iría acompañado de una luz que por muchas décadas, es más, por siglos, había sido enterrado en las tradiciones, en las falsas enseñanzas y en el falso cristianismo que se había levantado durante 1260 años. Y esa luz especial que iba a brillar sobre ese pueblo y sobre el mundo tenía que ver ahora con un mensaje profético, pero relacionado con un mensaje del santuario y de la obra de Jesús como sumo sacerdote en ese santuario celestial. Es más, si el libro de Apocalipsis lo estudiáramos, que es el libro por excelencia de las profecías en el Nuevo Testamento, Daniel lo es en el Antiguo Testamento. Y ambos libros se complementan. Es como anillo al dedo. Van uno estrechamente ligado con el otro. Veríamos que el libro de Apocalipsis está estrechamente ligado no tan solo a la profecía, sino al ministerio de Jesús en el santuario celestial. En el capítulo 1, donde lo encontramos, en el lugar santo, estaba allí caminando entre el candelabro. ¿Dónde se encontraba? En el lugar santo. Si fuéramos al capítulo 4, vemos que hay un trono que representa la mesa de la proposición, la cual estaba al norte. ¿Dónde se encontraba? En el lugar santo también. Si fuéramos al capítulo 8, versículo 3, ahora lo vemos en el altar de incienso, añadiendo incienso al altar o a las oraciones de los santos. ¿Dónde se encontraba el altar de incienso? En el lugar santo. Capítulo 1, capítulo 4, capítulo 8. Si llegáramos al capítulo 11, ahora veríamos que se muestra ahora el lugar santísimo, pues se ve el arca del pacto o del testimonio en los cielos, que representa el lugar santísimo. Vemos cómo la obra de Jesús va progresando a medida que la historia y la profecía va avanzando. Si vamos a la profecía, vamos a darnos cuenta de algo importante. El primer imperio, proféticamente hablando, fue Babilonia. Después se mueve un poquito más al este, Medos y Persia. Después se mueve un poquito más al este. Ahora Asia se queda atrás y ahora vamos a Grecia, que es Europa. Y después se mueve un poquito más al oeste y ahora vemos la Roma papal. Después vemos, la Roma pagana. Después sigue la Roma papal, otra vez en Europa. Después seguimos el movimiento de la profecía y vemos que ahora vamos a los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, el movimiento profético es del este al oeste. Y el movimiento de Jesús en el santuario celestial es del este también hacia el oeste. Por eso es que el mundo cristiano hoy día no entiende las profecías. Porque para seguir a Jesús en el santuario celestial, tenemos que seguirlo del este al oeste, porque las profecías también avanzan del este hacia el oeste. ¿Hacia dónde está mirando el mundo hoy día? Proféticamente ve hacia el este otra vez. Israel, es lo que cree el mundo evangélico. Hay un concepto jesuita que se llama futurismo, que entró al mundo evangélico y les hizo pensar que el cuerno pequeño ya no era el papado, que el cuerno pequeño es un anticristo que se va a levantar en un futuro allá en Europa, pero que ahora va a ser amigo de los judíos por un tiempo y después va a ser enemigo, que el templo se va a reedificar, que los sacrificios van a regresar. Ese concepto jesuita es el modo de ver las profecías hoy en el mundo evangélico. Y por eso están mirando hacia el este en vez de estar mirando hacia el oeste. Cuando debajo de sus propias narices ellos mismos están cumpliendo las profecías y ni cuenta se dan. Cuando la gente habla de medicina, ¿dónde va? Mira al este otra vez. La medicina de la China, del Oriente. Y muchas cosas y mucho misticismo ha entrado en la medicina porque están mirando en el lugar equivocado. Cuando la gente ve la economía, la mayoría de los productos hoy día, ¿dónde vienen? Se hacen en la China, se hacen en la India, se hacen en Vietnam, se hacen allá en Asia. Así que el mundo también está enfocado hacia el este
cuando el mundo debería estar enfocado hacia el oeste. Y nosotros como pueblo de Dios que hemos recibido estas verdades, no porque las merecemos, en la misericordia de Dios, nuestra misión no es tan solo creerlas, es proclamarlas a voz en cuello para que el mundo deje de mirar donde no debe estar mirando y comience a mirar donde debe estar mirando. Y ahora va a entender el santuario y el plan de salvación y va a entender también los movimientos proféticos al final de la historia. Así que el ángel le dice, toma ahora qué cosa. Le dice, toma esta vara. Le da una caña semejante a una vara, es decir, vas a medir. Esa palabra es interesante, es la palabra cana. De ahí viene la palabra canon. Significa una regla. ¿Una regla para qué se usa? Para medir. Es como un metro para que tú puedas medir. Y que le dijo al ángel, ¿qué vas a medir? En primer lugar le dice, levántate. Estás chasqueado, estás triste. Jesús no vino como tú pensabas y ahora no sabes, pero no te preocupes, levántate. Hay un mensaje muy importante y este mensaje tiene que ver con el santuario celestial y el mensaje de la salvación como se revela en el santuario celestial. Dice, levántate y mide. Es decir, que en el lugar santísimo iba a venir una obra muy importante, una obra investigadora. Dios iba a estar midiendo. ¿Qué iba a medir? En primer lugar dice el templo de Dios. Así que hay una obra que el sumo sacerdote iba a medir, iba a hacer, iba a investigar. ¿Dónde? En el lugar santísimo, allá en los cielos. Pero eso no es el único lugar. Dice, tienes que medir el altar. ¿Dónde quedaba el altar de sacrificio? En el atrio. ¿Qué representa el atrio? El ministerio terrenal de Jesús. Así que se iba a medir la iglesia también. Y a los que adoran en Él. ¿Quiénes son los que adoran en Él? Los que profesan haber aceptado a Jesús como su Salvador personal. Así que iba a haber una obra de medir. Y esta obra iba a tener dos enfoques. Una en los cielos, Jesús como sumo sacerdote en los cielos. Pero hay una obra paralela que iba a tomar lugar aquí en la tierra. La iglesia iba a ser medida. Y los miembros de ellas también iban a ser medidas. Y ahora cuando el mensaje profético de este tiempo lo unimos con el poderoso mensaje del santuario, se convierte en verdad presente. Se convierte en verdad importantísima que el mundo necesita conocer y el mundo necesita saber. Les hago una pregunta. ¿Cuál es esa regla, ese metro para medir que Dios va a usar? Vamos a ver algunos detalles. Y ustedes conocen este pasaje, pero lo vamos a leer. Vamos a Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 8. Y vamos a leer allá el versículo 20. Isaías 8:20. Y me imagino que algunos de ustedes ya lo están repitiendo, pues lo tienen en su mente. Dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Así que, ¿cuál es esa regla, ese canon, ese metro que Dios va a usar? La ley se refiere aquí a los primeros 5 libros del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y en el libro de Éxodo, como después en el libro también de Deuteronomio, se repite la ley moral, la ley de Dios, la santa ley de Dios, que es un reflejo perfecto de su carácter. Así que íbamos a ser medidos, digo íbamos porque los que adoramos en el altar o en la iglesia, o los adoradores del altar, vamos a ser medidos en este tiempo. ¿Y Dios qué va a usar? Su palabra, que representan los testimonios, son los demás escritos de los profetas. Así que a la luz de la palabra de Dios, la ley de Dios, que está en el Pentateuco, y el resto de las escrituras, que es simplemente, ¿qué es lo que es? Es un comentario de la ley de Dios. Es decir, la Biblia es un comentario de cómo usted y yo podemos o debemos vivir en armonía con la ley de Dios.
La ley de Dios es la única porción de todas las Sagradas Escrituras que no fue inspirada. La ley de Dios fue dada por el mismo Dios. No una vez, 2 veces. Las entregó en las manos de Moisés. Todo lo demás en la Biblia es inspirado, no la ley de Dios. Es tan sagrada que Dios mismo la escribió con su propio dedo y la entregó al ser humano. Y el resto de la Biblia es para ayudarnos a entender esos 10 principios, esos 10 mandamientos y cómo poder vivir en perfecta armonía con ellos en el poder omnipotente de Jesús. Es más, vamos a leer un pasaje más. Vamos al libro de Eclesiastés. Y ustedes también conocen muy bien este pasaje. Después de Proverbios, vamos a encontrar el libro de Eclesiastés. Vamos a leer allá los últimos 2 versículos de este libro. Capítulo 12, versículos 13 y 14, dice lo siguiente. El fin de todo discurso oído es este: teme o reverencia, obedece a Dios y guarda, ¿qué cosa? Sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y escuche, verso 14, porque Dios traerá toda obra a juicio. Va a haber un juicio. Y en todo juicio, ¿qué se hace? Se toman las evidencias y se miden o se investigan a ver qué realmente pasó. Juntamente con toda cosa encubierta, ya sea buena o sea mala. Así que vemos que Dios va a medir, va a usar su ley, nos dio su palabra para que completamente entendiéramos esa ley y pudiéramos aplicarla a nuestra vida y pudiera ahora ser de bendición. Ahora, con eso en mente, y espero que no los haya confundido hasta el momento, ha habido mucha información, los voy a llevar a ustedes al día de la expiación. Una vez al año nada más, y tan solo el sumo sacerdote entraban al lugar santísimo. Una vez al año, y el sumo sacerdote nada más. Así que hoy día Jesús como sumo sacerdote está en el lugar santísimo. Y está haciendo la misma obra que hacía el sumo sacerdote terrenal en el día de la expiación. Les hago la pregunta, ¿cuál era el deber del pueblo en ese día de la expiación? Porque lo que el pueblo hacía en aquel entonces, usted y yo necesitamos entender hoy día y por la gracia de Dios hacerlo, imitarlo al pie de la letra. En primer lugar, si ustedes recuerdan, habían 10 días de preparación. Estaban las fiestas de las trompetas. Las fiestas de las trompetas iniciaban el año civil para el pueblo de Israel. Pero cuando se tocaban esas trompetas, ahora había 10 días para prepararse, porque el día de la expiación era el día más solemne y más santo de todo el año en el pueblo de Israel. Y Dios le daba suficiente tiempo para prepararse para el día de la expiación. Ese día de la expiación pasaban 4 cosas. En primer lugar, no importa el día de la semana que fuese, era considerado como un sábado ceremonial. Así que si caía entre domingo a viernes, se guardaba como si fuese un sábado del 4º mandamiento. No se trabajaba, no se estudiaba. Era uno de esos 7 sábados ceremoniales que había en el Antiguo Testamento. Número 2, el pueblo ayunaba. Era la única fiesta que requería el ayuno del pueblo. Número 3, el pueblo se reunía alrededor del santuario o del tabernáculo. Dejaban sus deberes, sus trabajos, sus estudios, sus ventas, sus compras, sus responsabilidades. Era un día santo. Ese día santo ahora ayunaban para tener su mente limpia, no estuviese embotada. Mente limpia para entender y para apreciar la obra que se iba a hacer en el lugar santísimo por el sumo sacerdote y cómo ellos se podían beneficiar de esa obra. Como el pueblo se reunía alrededor del tabernáculo o del santuario, la atención del pueblo estaba centrada en esa obra del santuario o del tabernáculo.
ese día, todo estaba limpio en el campamento. El pueblo tenía que limpiar sus carpas o tiendas, tenía que lavar sus ropas, tenía que lavar su cuerpo. Era un día extremadamente especial. Ahora usted y yo tenemos que hacer lo mismo. Reconocer que estamos viviendo en tiempo muy solemne hoy día. Se nos ha dicho que ni uno de 100 de nosotros está realmente interesado en las cosas espirituales como debiéramos estarlo. Ni uno de 100, ni el 1%. En segundo lugar, se nos ha dicho que nuestros corazones no deben llenarse de los afanes y las glotonerías de este siglo. Nuestro énfasis debería estar en la obra de Jesús como nuestro sumo sacerdote allá en el lugar santísimo. De la misma forma que el pueblo ayunaba, Dios nos ha dado un régimen especial de vida. No es tan solo alimentación. Hay otros remedios naturales que son tan importantes como la alimentación. La alimentación es uno de ellos, con el objetivo de que despejar nuestras mentes, aclarar nuestras mentes y cuerpo sano, mente sana, y también pudiéramos estar listos para apreciar la obra del sumo sacerdote y para ministrar a otros. Es un día como el día de hoy, antitípico, en relación con el tipo que era en el Antiguo Testamento. Hoy es antitípico. Debiera haber orden, limpieza en nuestras vidas. Debiera haber una forma diferente de vivir al mundo. Nuestras casas, nuestra vestimenta, nuestro cuerpo, todo debería estar limpio, puro, para demostrarle al mundo la obra que el Señor está haciendo a nuestro favor, no tan solo allá en los cielos, sino también aquí en la tierra a favor del ser humano. Vemos que la obra del sumo sacerdote tomaba lugar dentro del santuario, en el lugar santísimo. Pero había una obra paralela que tomaba lugar fuera del santuario, alrededor del santuario. Dentro estaba el sumo sacerdote, fuera estaban ¿quiénes? Estaba el pueblo celebrando esa ocasión especial. El sumo sacerdote hacía la obra de limpiar el lugar santísimo. Pero tan solo esa obra se podía hacer y terminar si el pueblo tenía vidas limpias fuera del santuario. Permítame leerles para que podamos entender este punto. Voy a leerles Conflicto de los Siglos. Hay una declaración en la página 478. Vamos a entender lo que en esta noche comparto con ustedes. Dice lo siguiente: mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, a la obra de Jesús allá en los cielos, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. ¿Entendemos eso? Hay una obra paralela. Una parte se realiza en los cielos, en el lugar santísimo, lo hace el sumo sacerdote. Otra parte se realiza en la tierra, la hace el pueblo bajo el liderazgo del sumo sacerdote. ¿Y quién es el representante? ¿Quién es el vicario hoy día de este sumo sacerdote Jesús? El Espíritu Santo. Escuche, esta obra está presentada con mayor claridad en el mensaje del capítulo 14 de Apocalipsis. ¿Qué mensaje se encuentra en el capítulo 14 de Apocalipsis? El mensaje de los 3 ángeles. ¿Entendemos la profundidad, la solemnidad de este mensaje? Mensaje profético, mensaje del santuario, vestido, cubierto del mensaje de los 3 ángeles. La inmensa mayoría, lamentablemente tenemos que reconocerlo, aún de los adventistas del séptimo día, no entiende lo que estamos estudiando esta noche. No entiende. No tiene idea. Y por eso un estado laodicense prevalece la mundanalidad, la incredulidad, las divisiones,
los pleitos, los problemas, etcétera, etcétera. Porque no entendemos el momento que estamos viviendo, no entendemos la obra de Jesús en el lugar santísimo, no entendemos la obra que Él desea hacer a través de su Espíritu en nuestras vidas, no entendemos el reloj profético cómo está avanzando y no entendemos y comprendemos en forma completa y total el mensaje de los 3 ángeles. Podemos pensar que sí, pero si estas 3 cosas no están unidas y no es una experiencia en nuestras vidas, es simplemente teoría. Y las teorías no ayudan a nadie. Tenemos que ganar una experiencia en este mensaje especial. Déjenme leerles otra declaración inspirada para que podamos nosotros captar en forma más completa lo que en esta noche comparto con ustedes. Dice lo siguiente: estamos viviendo en el día de la expiación. Ahora, les voy a leer algunos detalles importantes en esta cita. Y debemos obrar en armonía con la obra de Cristo en la limpieza del pecado de su pueblo en el santuario. Que ningún hombre que desee ser encontrado con el traje de la boda puesto, resista la obra del Señor. Así que la justicia de Jesús es ese traje que Él nos quiere poner. Y está estrechamente ligado con su obra en el lugar santísimo. Y ninguna persona que desee entrar allá donde Él está en los cielos necesita reconocer que necesita tener ese traje puesto sobre Él, pero tiene que trabajar en armonía con el sumo sacerdote. Continúo la lectura. Como Él es, así serán sus seguidores en este mundo. Así que la obra de Jesús en los cielos tiene que ver con la edificación del carácter de su pueblo. Tiene que ver con la victoria sobre el pecado en nosotros. Como Él es, así debemos ser nosotros en el mundo. Debemos poner delante del pueblo la obra, la cual por la fe debemos ver a nuestro sumo sacerdote realizar en el santuario celestial. Aquellos que no simpatizan con Jesús en su obra en las cortes celestiales, que no limpien el templo de sus almas de cada contaminación y se involucren en otra obra que no esté en armonía con esta obra, se están uniendo con el enemigo de Dios y del hombre en llevar las mentes lejos de la verdad y de la obra para este tiempo. Review and Herald, enero 21 del año 1890. Comparto con ustedes otra declaración. Esta es del libro Maranata, que es un libro devocional. En la página 257. Algunos la tienen en la 247. Y es agosto, corresponde a agosto 29. Dice lo siguiente: Cristo y los ángeles obran en el corazón de los hijos de los hombres. La iglesia del cielo, unida con la iglesia de la tierra, está peleando la buena batalla de la fe en este mundo. Debe producirse una purificación del alma aquí en la tierra, en armonía con la purificación efectuada por Cristo en el santuario celestial. En las 3 citas encontramos exactamente el mismo concepto. Hay una obra doble. Jesús está ministrando en los cielos a favor de su pueblo, está purificando allá los registros que están en los cielos, pero el Espíritu Santo desea hacer la misma obra de purificar a su pueblo, darnos su carácter, darnos su justicia, darnos la victoria sobre el pecado permanentemente, para que entonces la obra de Jesús pueda terminar allá en los cielos. Así que el ministerio de Jesús en los cielos está estrechamente conectado con el ministerio del Espíritu Santo en la tierra a favor del pueblo de Dios. A medida que limpia el santuario celestial, su pueblo necesita limpiar sus vidas aquí en la tierra para que entonces su obra en los cielos pueda terminar. Es interesante porque en capítulo 2 de Efesios, y no vamos a leerlo porque el tiempo pasa en esta noche, verso 6,
dice que Jesús nos ha puesto a nosotros en lugares celestiales. No está hablando de su segunda venida. Dice que ya, cuando escribió el apóstol Pablo, dice, Él nos tiene a nosotros en lugares celestiales. Estamos sentados con Él en lugares celestiales. ¿Qué lugar es ese? Donde Jesús está ministrando. En los días de Pablo era el lugar santo, en nuestros días el lugar santísimo. Así que el objetivo de Él es tomar a su pueblo que está en este mundo y llevarlo a los cielos donde Él está y sentarnos allí en lugares celestiales. Pero para que usted y yo podamos entrar al cielo y podamos morar en la presencia de un Dios santo, tenemos que alcanzar la santidad que el Señor desea para nosotros en este mundo. Sin santidad, nos dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 12, nadie verá al Señor. Jesús está haciendo una gran obra. Es más, esta es la obra final que Él está haciendo. Tan solemne es esta obra. Y ese trabajo que Él hace allá, y lo hace aquí a través de su Espíritu, necesita impactar nuestras vidas diarias. Voy a repetir esto. Necesita impactar nuestras vidas diarias para que podamos entender lo que realmente el Señor desea hacer en nuestras vidas. Les voy a leer otra declaración inspirada, la cual nos va a ayudar a entender. Este está en Comentarios Bíblicos, volumen 7, página 972, párrafo 1. Dice lo siguiente: el gran juicio investigador está tomando lugar y ha tomado lugar por cierto tiempo. Ahora el Señor dice: midan el templo y sus adoradores. Recordemos que cuando caminamos en las calles y cumplimos con nuestros negocios, Dios nos está midiendo. ¿Entendemos eso? No es simplemente que Dios mide nuestra vida espiritual, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras transacciones, nuestro trabajo, nuestros motivos que aún no se revelan y aún nuestros sentimientos. La vida diaria, aún allá afuera, lo secular, Dios lo está midiendo. Continúa la lectura. Cuando hacemos nuestros deberes domésticos, cuando conversamos, Dios nos está midiendo. Recordemos que nuestras palabras y acciones están siendo fotografiadas en los libros del cielo. Hoy día yo no diría fotografía, hoy día casi ni se usan las fotografías. Hoy día todo es video. En otras palabras, los ángeles están con un video grabando todo lo que pasa en nuestras vidas. Todo. No tan solo lo que se ve fuera, porque Dios puede ver lo que aún se ve dentro o no se ve fuera, pero se puede Él o lo puede Él ver por dentro. Como el rostro se produce en un lienzo por el artista. Así que el Señor está midiendo nuestras vidas todo el tiempo. Nos dice: hijo o hija mía, en mi gracia, en el poder omnipotente del Espíritu Santo, el cual estoy más dispuesto a quedarte que los padres dar buenas dádivas a sus hijos. Tú puedes vivir a la altura de la luz recibida. No hay razón para que vivas mintiendo. No hay razón para que vivas robando. No hay razón para que tu trabajo sea mediocre, de falta de calidad. No hay razón para que seas un hombre o una mujer deshonesta, impura en palabras, en acciones, etcétera, etcétera. No hay razón para eso. Tus palabras deben ser correctas, tus palabras deben ser bondadosas, tus palabras deben ser puras también. No simplemente ser un payaso donde pensamos que todo el tiempo tenemos que hacer reír a la gente. Esa conversación frívola, superficial, debemos descartarla, porque esa no la tendremos en el reino de los cielos. Nuestra palabra es sí, sí o no, no. Y lo que demás es, sobra. Así que el Señor quiere tomar a un pueblo, limpiarlo con su sangre preciosa, cubrirlo con su justicia, preciosa también, y poner su carácter en nosotros para que el universo entero pueda notar, pueda ver, incluyendo el mundo no cristiano,
lo que la gracia de Dios puede hacer en un ser humano, a pesar de su condición caída. Pregunto yo, ¿Daniel en Babilonia tuvo ese tipo de vida? ¿Recuerdan cuando sus enemigos estaban buscando defectos en él? ¿Qué hallaron de defectos? Ni uno. Lo único que encontraron, y para ellos era negativo, pero realmente era positivo, es que Daniel era fiel a Dios. No encontraron nada de defecto. Y Daniel había estado trabajando ahí en Babilonia, bueno, ahora era Medo-Persia, por 70 años. Ya era un anciano. Y aquellos hombres buscaron los registros del pasado. Nada se encontró de Daniel. Lo mismo pasó con los 3 jóvenes amigos de Daniel. Lo mismo pasó con José en Egipto. Lo acusaron, pero era injustamente. Porque aquel hombre supo, aquel joven supo vivir una vida cristiana en un país pagano. ¿Qué pasó con Pedro y qué pasó con Juan el día que salieron del templo y fueron arrestados? Y las autoridades ahora, al arrestarlo y llevarlo, ¿qué dijeron entre ellos mismos? No hay duda que estos hombres han andado ¿con quién? Con Jesús. ¿Por qué? Porque el carácter de Jesús que ellos habían contemplado tiempo antes, ahora lo podían contemplar en sus seguidores. Y note, los discípulos no pidieron, Señor, quítanos las pruebas. No, si usted sigue leyendo el capítulo 4, dice que pidieron valor para resistir las pruebas porque era un privilegio sufrir por Cristo. Y esa experiencia tenemos hoy día que nosotros ganarla y tenerla también. Vamos a leer otro pasaje más en Primera de Corintios. Ustedes conocen este pasaje. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16 y 17, y ya nos estamos acercando al fin de la presentación. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué dice? ¿Cómo termina? Santo es. Ahora les hago 2 preguntas. ¿Tendrá Dios un templo en los cielos? Sí, lo hemos visto en la Biblia. Pregunta 2. ¿Tendrá Dios un templo en la tierra? Sí. Nosotros. ¿Y cuál es el anhelo y el deseo de Dios para este templo? Que sea un templo santo. Si no es templo santo, ¿qué va a hacer Dios con este templo? ¿O con nosotros? Nos va a destruir. ¿Entendemos las 2 opciones? Ahora el Señor desea que usted y yo podamos entender esto. Que el Señor hoy día tiene templos, miles, millones quizás, de pequeños templos que caminan, que trabajan, que estudian, que comen, que visten, que miran, que escuchan, que hacen, que ven, que hacen transacciones de negocios, que trabajan, etcétera, etcétera. ¿Cómo usted llama a esos pequeños templos? Seres humanos. Y nos están midiendo todo el tiempo. Y el objetivo primario de Dios es que su templo, mi templo, nuestros cuerpos, demuestren la santidad de Dios. Les voy a leer en el Conflicto de los Siglos una declaración en la página 671. Escuchen esta declaración. Cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. Aquí está hablando del cierre de la gracia. Cuando se termine la proclamación, la predicación del mensaje del tercer ángel, es el último mensaje, y realmente cuando habla aquí del tercer ángel se refiere a los 3 mensajes angélicos. Ahora no va a haber más intercesión a favor de los habitantes de la tierra.
Y ahora entraremos al tiempo de angustia. El pueblo de Dios, ¿quiénes? El pueblo de Dios habrá cumplido su obra. Escuchen, habrá recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor y estará preparado para la hora de prueba que le espera. Así que cuando termine el tiempo de gracia, Dios tendrá un pueblo sellado, habrá terminado la obra. ¿Esa obra cuál es? La preparación de sus vidas a través del ministerio del Espíritu Santo y la proclamación final del mensaje. Ahora este pueblo sellado va a entrar al tiempo de angustia cual nunca hubo. Los ángeles se apuran, van y vienen de acá para allá en los cielos. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final, a la ley dominical. Y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Entonces, esa palabra es importante. Entonces, cuando se termine esa obra, entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial. Levantará sus manos y con voz dirá, hecho es. Y todas las huestes de los ángeles depositarán sus coronas mientras Él anuncia en tono solemne. Estas son las palabras más solemnes posiblemente que encontramos en las Escrituras. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es sucio, sea sucio aún. El que es justo, sea justo aún. Y el que es santo, sea aún santo. Apocalipsis 22:11. Cada caso ha sido fallado para vida o para muerte. Cristo ha hecho propiciación por su pueblo y borrado sus pecados. El número de sus súbditos está completo. El reino, el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo van a ser dados a los herederos de la salvación y Jesús va a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Óigame, ¿captamos esto? ¿Entendimos esa declaración? La única forma que puede terminar la obra de Jesús en el lugar santísimo es si recibe el informe de los ángeles que la obra ha terminado en la tierra. Es decir, cuando Él termine su obra en los cielos, no es que está cansado. Es, no, ya estoy cansado de estar aquí, voy a terminar la obra. O ya no tengo más deseo de seguir trabajando en este lugar. No. La única forma que va a terminar la obra aquí es porque el pueblo de Dios, a través de la obra maravillosa del Espíritu Santo, que es la gracia divina obrando en nosotros, ha terminado la obra. Ahora los ángeles llevan el informe a los cielos. La obra está terminada en la tierra. Ahora Jesús puede terminar su ministerio allá en los cielos. Cuando termine esa obra, vemos que van a haber dos grupos. Grupo de justos, sellados. Y grupos de impíos o malos o perdidos. Los sellados quedarán sellados por la eternidad. El sello de la perfección será puesto sobre sus frentes. Y los perdidos habrán recibido la marca de la bestia hasta que lleguen al fin de sus vidas. Y ahora entrará el pueblo de Dios al tiempo de angustia. En ese tiempo de angustia el Espíritu Santo se habrá retirado de la tierra de aquellos corazones que lo rechazaron. Pero no es que en ese tiempo el pueblo de Dios va a estar solo ni abandonado, no, como algunos piensan. Ese concepto es completamente extraño al pensar bíblico. El mismo Salvador que nos trajo una experiencia de victoria sobre el pecado, el mismo Salvador nos sostendrá durante el tiempo de angustia. En el mismo estado de perfección de carácter, con el sello de Él puesto sobre nuestras frentes. El Espíritu Santo se irá de la tierra, ya no va más a obrar en los corazones que lo han rechazado, pero los santos seguirán siendo santos, sostenidos por el poder de Dios,
No es que va a ser nuestro poder el que nos va a mantener. Jamás eso tomaría lugar. Es el poder de Dios quien siempre sostiene a su pueblo. Mientras que ahora Satanás y sus seguidores ahora recibirán eventualmente los juicios y después el castigo final del Señor. Si el pecado deja de tomar lugar en nuestras vidas, cesa. Jesús cesará su ministerio en el lugar santísimo. Y cuando eso tome lugar, ahora se puede poner fin al pecado para siempre. ¿Entendemos lo completo del plan de salvación? Lo profundo del plan de salvación. La obra extraordinaria y maravillosa que Dios quiere y puede hacer en cada uno de nosotros para terminar la tragedia del pecado en este mundo. E introducir un pueblo en su presencia por la eternidad donde jamás peque ese pueblo. Porque todos seremos vacunados contra el pecado. Jamás, jamás el pecado se levantará por segunda vez. Nahum capítulo 1, versículo 9 lo dice claramente. Así que la obra que Él realizó en la cruz del Calvario, esa obra es tan esencial como la obra que realiza en los cielos hoy día. Es más, debido a la obra que hizo en la tierra, ahora puede realizar la obra que está haciendo en los cielos. Sí, la cruz del Calvario pagó por nuestros pecados. La cruz del Calvario nos ofrece perdón. La cruz del Calvario quita la culpabilidad que merecemos tener. La cruz del Calvario quita la pena de muerte que merecemos. Pero ahí no termina la obra. Ahora con su propia sangre, no sangre de animales muertos. Esta sangre de animales muertos contaminaban el santuario. Pero la sangre de Jesús es viva, corre por sus venas. Y esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, donde era Cordero de Dios, pero ahora es sumo sacerdote, Él ha llevado al lugar santísimo. Y ahora ofrece su propia sangre a favor de la familia humana. Queridos, este tema del plan de salvación será el estudio de los redimidos por la eternidad. Dice que a la luz de la cruz se estudiarán todos los misterios que hoy día no entendemos. Tenemos que entender este plan maravilloso, este mensaje maravilloso de la justicia de Jesús, del santuario celestial, del mensaje de los 3 ángeles, de las profecías para estos tiempos, estrechamente ligados, con el objetivo de preparar un pueblo que puede entrar en la presencia de Dios sin pecado desde la tierra y para nunca jamás cometer pecado en la presencia de Dios. Allí en la cruz del Calvario se pagó un precio enorme. La deuda que usted y yo tenemos con Dios no tiene ni número que se le puede poner. Usted le puede poner el número más grande que puede existir y todavía ni se acerca a la realidad. El precio que el cielo pagó por nuestra salvación, la mente humana no lo puede entender. Pero sí lo podemos aceptar y sí lo podemos apreciar. Leyéndoles una corta declaración, voy a leerles el deseado de toda la gente, página 701. Voy a leerles esta cita y después voy a terminar leyéndoles un pasaje bíblico. Página 701. Escuche. Con fieras tentaciones, Satanás torturaba el corazón de Jesús. Ahí en la cruz se está hablando. Este capítulo se llama El Calvario. Por favor, de vez en cuando lea este capítulo. Este capítulo es conmovedor. Ahí el amor de Dios nos constriñe. Ahí nuestra mente comienza a entender levemente lo que realmente significa el Calvario para cada uno de nosotros. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación
resultase eterna. Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. ¿Entendimos esta declaración? La angustia no va a ser de carácter físico, aunque va a haber. La angustia grande es la de carácter de una conciencia que ahora no les permite continuar viviendo. Su sentido de culpabilidad, tan grande, tan enorme, como Jesús lo sintió en la cruz. Y déjenme decirles, lo que Jesús sintió en la cruz, yo creo que ni los seres humanos perdidos lo van a pasar, porque sobre Él se pusieron todos los pecados de la humanidad. Los seres perdidos pagarán tan solo por sus propios pecados. Quizás el que más se va a acercar a Satanás, pues sobre Él se pondrán los pecados de aquellos que fueron redimidos por la gracia de Dios. Pero la angustia, dice, sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. El sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa, y escuchen esta parte, que bebía el Hijo de Dios, que quebró su corazón. ¿Qué fue lo que trajo la muerte de Jesús? No fueron los clavos, no fue la cruz, no fue el hambre, ni la sed, ni los látigos, ni las bofetadas, ni el desprecio de los romanos, ni el desprecio de los judíos. Lo que quebrantó el corazón de Jesús y trajo su muerte fue el hecho que al ponerse los pecados del ser humano o de la raza humana sobre él y su Padre ahora alejarse, sintió una angustia que usted y yo jamás tendremos que sentir si aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal. Escuche esta última declaración. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. Tan grande fue esa agonía de la separación de su Padre y de la culpabilidad del pecado sobre él, que quebrantó su corazón. Y póngase a pensar, una de las formas más crueles, si no es la más cruel de morir, es una cruz, es la crucifixión. Apenas sentía el dolor físico. Póngase a pensar lo que Satanás y sus demonios y los perdidos sentirán fuera de la santa ciudad. Usted y yo no tenemos que estar allí. Debemos estar dentro. Es decir, Jesús prefería morir que vivir sin nosotros. Él no tenía que haber muerto. Pero su muerte ahora abre las puertas para nuestra salvación. Pero Él prefería morir que vivir sin nosotros. Y murió para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y termino leyéndoles las palabras escritas por el apóstol Judas. Es tan solo un capítulo en su libro. Judas, versículo 24 y 25 dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, sin pecar, y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Así que lo que va a realmente producir gozo en el corazón de Jesús es la salvación de la familia humana. Al único sabio Dios, Salvador nuestro, sea gloria y majestad, dominio, potestad, ahora y siempre. Amén. Que el Señor bendiga en esta noche el estudio de su palabra. Les invito a que juntos, de rodillas, terminemos con la oración. Amoroso Padre Celestial,
Gracias por el estudio de esta noche. Es un estudio profundo, es un estudio que no es fácil, tenemos que realmente digerirlo. Tenemos que pensar, tenemos que reflexionar y debemos continuar estudiando estas cosas. Será nuestro tema de estudio por la eternidad. Pero en esta noche queremos un compromiso con Jesús. Queremos esa victoria permanente sobre el pecado. Queremos que Jesús viva en nosotros y se revele en nuestras vidas. Queremos cortar con este mundo en todas formas y maneras. Y queremos identificarnos tan solo contigo, Señor, y tus principios. Ayúdanos, Señor. Somos muy débiles. Necesitamos tu ayuda constantemente, pero ayúdanos a entender que debemos cooperar contigo y debemos someternos a tu voluntad. Rogamos por esa victoria que no merecemos. Tú la ganaste por nosotros, nos las quieres dar. Ayúdanos, Señor, a entender el momento que vivimos, la solemnidad de la obra en los cielos, pero también aquí en la tierra. Y el compromiso que debemos tener con nuestro Salvador, de vindicar su nombre, de poner en alto sus principios y de poner fin a la tragedia del pecado en este mundo. Que esta sea esa generación y que nosotros podamos formar parte de esa última generación. Gracias por esta semana. Gracias por ayudarnos con la tecnología. A los hermanos que han escuchado, a aquellos que han ayudado con las cámaras, el audio, a aquellos que nos hospedaron, a aquellos que nos invitaron. Bendíceles a ellos también, Señor, y les agradezco por la forma maravillosa que me han tratado y pido que puedas bendecirles a ellos ricamente, mucho mejor de lo que yo pudiera hacer. Señor, no sé si algún día regresaré a estos lugares. Vivimos en tiempos muy inciertos. Si es tu voluntad, estaría dispuesto. Y si no lo es, que podamos pronto ser vecinos en el reino eterno. En el nombre de Jesús. Amén.